ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, estamos de regreso aquí en el estudio con un invitado de excepción, tiempo que no lo veíamos, digamos, y además con dos temas de máxima contingencia, porque no solo ha ejercido hasta hace un rato como abogado parte del equipo jurídico que defendió el recurso de la oposición en esta mega reforma que planteó el gobierno. La presentación la hicieron ante el Tribunal Constitucional con los resultados que ya conocíamos y vamos a comentar, sino que él también fue ministro de Justicia durante los 4 años del presidente Gabriel Boric. Jaime Gajardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Abogado, bienvenido. Gracias por venir. Además, un viernes a esta hora aquí al ADN Hoy. Partamos por lo que pasó ayer en materia de seguridad, con lo que ha pasado esta semana en estricto rigor con la agenda de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast. Pero ayer este mediático traslado de reos al penal de La Laguna en Talca. A su juicio, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, lo primero, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa y tenga toda la información, que este es un penal que se comenzó a construir en el año 2017 y que se terminó la construcción del mismo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Forma parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que teníamos en el gobierno, y este es un penal que se inauguró porque ya estaba completamente terminada su construcción y desarrollados los temas principales para su habilitación en enero del 2025. De hecho, durante el 2025 se fue poblando progresivamente porque así lo establece el contrato de habilitación de ese penal. Claro. Entonces, durante el 2025 se iba poblando con una capacidad de 425 internos y durante el 2026 ya estaba disponible para la habilitación completa. Ahora, ayer el presidente José Antonio Kast hablaba de un día histórico y decía que comenzaba un cambio de mano importante. El penal La Laguna siempre estuvo pensado para lo que ahora se va a usar, una cárcel con un régimen de gendarmería de más alta y estricta seguridad. Ayer no hubo ningún anuncio distinto de lo que se venía realizando en materia de política penitenciaria. Solo hubo una puesta en escena muy espectacular, a la cual yo diría tiene dos cosas, una bastante mala y una que es preocupante. Entonces, primero voy, ¿por qué no es nada distinto? El penal de La Laguna siempre tuvo módulos de máxima seguridad, de máxima y de alta. De hecho, forma parte de este Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que tiene como objeto que existan módulos de máxima y de alta seguridad a lo largo del país. Y eso fue algo que se desarrolló, se diseñó y se empezó a habilitar durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. El régimen de máxima seguridad del cual se está haciendo gala hoy día es un régimen que se comenzó a implementar en el año 2024, después de que se habilitó la cárcel de alta y máxima seguridad en Santiago y el tema de los uniformes, por ejemplo. Y se fue implementando gradualmente a lo largo del país. Los uniformes que vimos el día de ayer están ya hace un año funcionando en nuestro país. Y el régimen mismo de que tengan visitas por locutorios, de que tengan encomiendas restringidas, de que tengan pocas horas de patio, de que tengan celdas individuales, monitorizadas permanentemente, es un régimen que también estamos implementando en nuestro país desde el 2024. ¿Y qué es lo malo de lo que a su juicio ocurrió ayer? Lo malo es que uno en políticas de seguridad de este tipo tiene que ser prudente y cauteloso. Los traslados siempre son el momento más débil de un sistema penitenciario, siempre. Y así lo dice toda la experiencia nacional e internacional. De hecho, si ustedes van a las noticias de los países más desarrollados, en traslados se han producido fugas de importantes líderes de bandas criminales. Entonces, uno en esto tiene que siempre buscar que prime la seguridad pública y no darle antecedentes adicionales de los que ya cuenta el crimen organizado y que los transmite prácticamente en vivo. ¿Pone en riesgo futuros traslados incluso? Pone en riesgo, o sea, lo que vimos ayer entregamos toda la forma en que se desarrollan los operativos de traslados de alto riesgo, así se denominan, traslados de alto riesgo. De hecho, la fuerza operativa que lo hace en Gendarmería es el TAR, funcionarios que hacen traslados de alto riesgo. Le entregamos toda la forma en que se desarrolla esto y lo transmitimos en vivo. Hace muy pocos días, un convoy de gendarmería fue interceptado en plena ciudad. Entonces, esa espectacularidad
para primero mostrar cosas que no son nuevas. Todos los vehículos blindados que se mostraron el día de ayer se adquirieron durante el gobierno del presidente Boric. La flota de vehículos blindados se adquirió durante el gobierno del presidente Boric. Y este tipo de traslados se hacen de manera cautelosa, prudente, sobre todo pensando en la seguridad pública, en no entregar antecedentes a las bandas de crimen organizado. Y lo que vimos ayer fue todo lo contrario. Ahora, más allá... Para un rédito político. Entonces, mostrar algo que no es nuevo, algo que es delicado, que es complejo, que pone en riesgo la seguridad de todos nosotros, para obtener un rédito político, a mí me parece poco prudente, es decir, poco. ¿Usted ve lo de ayer al estilo Bukele, como plantearon algunos? Yo creo que se ve eso, pero a mí lo que más me preocupa es lo otro. Está muy bien que se le dé continuidad a las políticas del presidente Boric en esta materia. Está muy bien que se habilite, se siga habilitando, cosa que se debería haber hecho antes. Esto yo creo que están atrasados en la habilitación de la laguna, ¿ya? Eso está muy bien. Está muy bien que se mantengan los uniformes, que se mantenga un régimen de máxima seguridad, que se le dé continuidad a una política de Estado. Las políticas penitenciarias son de Estado. En lo que tenemos que ser prudentes, cautelosos, serios, es en no transformar esto en un espectáculo que además puede el día de mañana ser contraproducente con la misma seguridad pública. Estamos conversando con el exministro de Justicia del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Jaime Gajardo, a esta hora en ADN Hoy. Los ejes principales del plan de seguridad de este gobierno, anunciado hace muy poco por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, en materia penitenciaria tienen esto, de la operación Cancerbero, el plan maestro de infraestructura penitenciaria, la ley orgánica de gendarmería y las medidas de seguridad tecnológica. Y mi pregunta iba justo en esa línea. La buena noticia acá, más allá del despliegue comunicacional y las consecuencias irresponsables a su juicio que eso puede tener, es la continuidad de una política pública en materia penitenciaria, digamos. Sí, de todas maneras, nosotros siempre lo dijimos, las políticas penitenciarias son políticas de Estado. Por lo tanto, ¿no corresponde hablar de cambio de mano? No, para nada. Si son políticas de Estado, son de largo plazo. El traspaso de gendarmería a que sea una fuerza de orden y seguridad, para eso se reformó la Constitución, se presentó durante el gobierno pasado, es decir, durante el gobierno del presidente Boric. Nosotros tomamos mucho, para poder construir un plan maestro de infraestructura penitenciaria, tomamos diseños y proyectos que venían de gobiernos anteriores. Tomamos muchos proyectos que había presentado el presidente Piñera, porque eran buenos proyectos. Entonces, esto son políticas de Estado permanentes, son políticas que, para que sean efectivas, son de largo aliento, que tienen que contar con un consenso amplio, y el resto es una retórica y una espectacularidad que lo único que hace es desviar el foco de lo importante. Quiero preguntarle también, particularmente a quienes nos escuchan en Talca a esta hora, Radio ADN ahí en el 93.5, porque usted dice una política de Estado. Efectivamente, este penal en Panguilemo, digamos, está al norte de Talca. El alcalde ayer se vio sorprendido, los vecinos reclamaron, porque entre otras cosas dicen primero que nunca pensaron que iban a llegar reos de esta peligrosidad. Y segundo, que les prometieron un montón de cosas que no les han cumplido. Desde una comisaría en el exterior, desde hasta un centro de salud, digamos. Efectivamente se le prometió eso a los vecinos de Talca y de Panguilemo en particular, y efectivamente esa es una deuda pendiente. Mira, yo estando en el cargo conversé mucho con el alcalde de Talca, ¿ya? De hecho tuvimos conversaciones, llegamos a acuerdos, vimos qué íbamos a hacer porque una vez que se termine de desocupar donde está funcionando actualmente la cárcel en Talca, que está en pleno centro de la ciudad, que además es parte del barrio del casco histórico que se quiere recuperar en Talca. El objetivo es que ahí, por ejemplo, se haga un centro cívico, ¿ya? Y de hecho llegamos a un compromiso con el alcalde. Entonces yo lamento mucho que no se mantengan esas comunicaciones con un alcalde, que además es un alcalde del mismo signo político de este gobierno. ¿Pero algunos de esos compromisos había que cumplirlos en el gobierno anterior? Nosotros avanzamos en todo lo que teníamos comprometido. Eso de la y de hecho, con el alcalde de Talca teníamos una excelente relación. Ya, pero no debieron verse sorprendidos por la calidad de reclusos que llegaron a Panguilemo. Es que ese tipo de cosas se conversan antes, se avisan. Con las autoridades locales uno tiene que... Un poco lo mismo que lamentablemente está pasando con el alcalde. Pero de otra manera, ¿el alcalde de Talca sabía que era una cárcel de alta seguridad? No, lo que pasa es que por eso lamentablemente, y lo digo con el mejor de los ánimos, lo digo incluso como una crítica constructiva, lamentablemente, como se busca la espectacularidad, no se informa correctamente. Esa es una cárcel para 2.320 personas, que tiene módulos de alto, de bajo y de mediano, bueno, para ser más ordenado, de bajo, de mediano, de alto y de máximo compromiso delictual.
Entonces, las personas que que van a ir a los módulos de máximo compromiso intelectual es un porcentaje pequeño. Se dice, es una cárcel de máxima seguridad, pero eso no es correcto. Son 2.320 plazas, donde ya hay 425. El día de ayer llegaron 600 y tanto. De esas 600 y tanto no son todos de máxima seguridad, son un porcentaje. Pero como se reviste esto para darle espectacularidad a un anuncio que no es en estricto rigor correcto o fidedigno con lo que son los hechos, se generan estos problemas. Ya, pero el gobierno anterior que usted integró, ¿se quedó en deuda con los vecinos? ¿Hubo compromisos que no se cumplieron? Nosotros cumplimos todos los compromisos que... Había una línea de tiempo, y eso había muchos compromisos que desarrollar desde el Ministerio de Obras Públicas y con el alcalde de Talca. Como le digo, nosotros teníamos una excelente relación. De hecho, si mal no me equivoco, en el mes de enero, febrero, firmamos un acuerdo con todo el Consejo Municipal y ellos lo vieron como un gran avance. Entonces, mire, lamentablemente no es primera vez que este gobierno tiene problemas con los alcaldes. Lo mismo ha pasado acá con el alcalde de Desbordes. Jaime Gajardo, estamos conversando con el exministro de Justicia, tenemos que hablar del Tribunal Constitucional, así que yo tengo una última pregunta en relación al plan de seguridad del gobierno, que es lo último que se ha sabido, porque ya de indultos y esas cosas hemos hablado bastantes veces, pero aunque el gobierno dice que aún no está determinado el listado de alguna manera de prestaciones o de beneficios sociales, circula un borrador que da cuenta que se restringirán las prestaciones de salud para condenados, entre otras cosas, por terrorismo. Ayer la ministra Maiche Malí salió a decir que esto podría entrar en conflicto con normas legales. Normas legales, por ejemplo, como la ley de urgencia, y exministros como Carla Rubilar y Jaime Mañalich están en contra de esto. Constitucionalmente, se pueden restringir, porque yo entiendo que son distintas prestaciones o beneficios que derechos como la salud, ¿no? Digo, desde el punto de vista legal, constitucional. Lo primero es que efectivamente está circulando un borrador que esperamos que no sea la reforma constitucional, porque es una reforma muy regresiva. En ese sentido concuerdo completamente con los exministros y con la ministra de Salud actual. Me parece que es un despropósito poner en riesgo la seguridad en materia de salubridad de todos nosotros por un gusto ideológico, la verdad. Y lo tercero, que yo creo que es lo más delicado, es que vemos una actitud del gobierno que es lamentable, en el sentido que ya se ha dado en otros gobiernos del mismo signo de ultraderecha como el gobierno de Kast. ¿Cuál es? De hecho, tiene un nombre en la doctrina constitucional que se llama el disciplinamiento de los tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional o la Corte Suprema le dicen a los gobiernos del tipo del gobierno de Kast, le dicen: mire, lo que usted hizo es inconstitucional, vulnera derechos fundamentales, desprotege a la población. Y lo que hace el gobierno es, bueno, cambio la Constitución. Y se empieza a banalizar la Constitución, porque se empieza a llevar para saltarse el control, que lo que busca es fortalecer el Estado de Derecho. Los controles constitucionales lo que hacen es fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la protección de los derechos fundamentales, concretizar y que la política no pueda ir más allá, porque de hecho los tribunales constitucionales tienen, principalmente en la tradición nuestra, tienen su origen para que no ocurran excesos de gobiernos extremos como lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso surgen. Entonces, cuando el gobierno le quiere enmendar la plana al Tribunal Constitucional, es una muy mala noticia para el Estado de Derecho. Bueno, vamos justamente con lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Tribunal Constitucional. Ya decíamos, Jaime Gajardo no solo exministro de Justicia, sino que también fue parte del equipo que defendió, digamos, la presentación de la oposición ante este tribunal. En términos generales, antes de ir a lo particular, para ustedes, como resultado, ¿quedaron conformes? Sí, estamos muy satisfechos. Nosotros fuimos por dos grandes temas al Tribunal Constitucional, representando tanto a diputados como a senadores. Y estos temas fueron acogidos, ya sea total o parcialmente, por el Tribunal Constitucional. Y esa es una buena noticia, nosotros creemos, para el país, ¿ya? Porque lo que se quería dictar como ley eran normas inconstitucionales.
Y en ese sentido yo aprovecho, quiero agradecer, porque el trabajo de este equipo fue muy intenso. Fue un trabajo además completamente voluntario, podríamos decir. Nos pusimos a disposición de los senadores y los diputados de oposición que nos convocaron, y así que agradecer a Jorge Correa, agradecer a todos los que trabajaron y participaron. Me van a quedar mucho porque fueron un equipo grande, pero estamos satisfechos con el resultado. Se impugna, ya decíamos, toda la compensación a las empresas por resoluciones de calificación ambiental negativas, pero no ocurrió lo mismo con el tema de la invariabilidad tributaria. Allí el gobierno también está sacando cuentas alegres. O sea, no se acoge el precepto de la democracia. Sabemos que Jorge Correa Sutil era el que representaba esa impugnación, conversamos hace algunas semanas con él. No se acoge ese precepto, pero sí se acota. Se acota en las características de las empresas. Pero hace minutos nomás, en una entrevista en otra radio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, decían que están absolutamente satisfechos, que valoran mucho y que es una gran noticia lo que pasó en el Tribunal Constitucional. Bueno, no me puedo referir a lo que no escuché al ministro de Hacienda, pero lo que yo le puedo decir es que el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace? Pero la ciudadanía, ¿cómo entiende que ambos estén tan satisfechos, ¿no? Porque esto es como los resultados ¿por empate? No se ganan ni se pierde, se explican. En ningún caso. Si usted ve la resolución, es muy clara la resolución. Primero, ¿cuáles fueron las normas para que la ciudadanía lo sepa? ¿Cuáles fueron las normas por las cuales nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional? Todas las normas en materia ambiental que permitían que las empresas obtuvieran una indemnización si es que su resolución de calificación ambiental había sido anulada. Ya. Eso se acogió íntegro. Eso se acogió íntegro. Artículos 12 y 13 del proyecto de ley se anulan, es decir, porque son contrarios a la Constitución. Las micro relocalizaciones también se acogió. Y la posibilidad de que artículos 5 y 6. Y la sobre eso, perdón, un paréntesis. ¿Qué le parece que su ex colega, el ministro Cordero, haya defendido las salmoneras? Mire, él ejerce profesionalmente, no tengo más opinión al respecto. Nosotros estábamos muy concentrados en la defensa de los diputados y senadores. ¿Y justa la crítica del Frente Amplio? Yo creo que él es el que tiene que responder eso. Me parece que eso se escapa de lo que nosotros de lo que estábamos preocupados. Ya, la RCA ya sabemos, lo de los micro-relocalizaciones. No, nunca voy a poder. Relocalizaciones. Micro-relocalizaciones. También. Que una muy buena noticia más para las organizaciones ambientales. El día anterior, más de 70 organizaciones ambientales, 80 en total, fueron a decir, señores ministros del Tribunal Constitucional, esto para nosotros es un drama en nuestras localidades. Ya, pero la invariabilidad tributaria... Y voy a hablar de la invariabilidad. Es el corazón de la mega reforma, si se quiere. El tema de tributos. La oposición le ha dicho durante todo el trámite la reforma tributaria del gobierno. Y eso se mantiene inalterado, si usted quiere, en el espíritu. Yo insisto, se acotó, y eso puede ser considerado un logro para la oposición, pero se acotó por las características de las empresas, que es importante, pero el fundamento de la invariabilidad tributaria... el que defendía la oposición es el que pierde, digamos. Mire, yo, para ser muy preciso, tengo acá el proyecto y anoté toda lo que nos dice el veredicto, porque hay que esperar el fallo también. ¿No podemos leerlo todo? Sí. No está bien. Lo primero es que hace una corrección al artículo 29, número 1, que es muy importante, porque acota de manera muy significativa la invariabilidad tributaria, el Estatuto de Invariabilidad Tributaria. Una de las cosas que nosotros alegábamos en ambos requerimientos era que este estatuto, al ser general, tenía una diferencia con los otros estatutos y que no tenía claridad de que fuera un estatuto que fomentara efectivamente la industria, ¿ya? Como se habían utilizado los otros estatutos de invariabilidad. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es precisamente acotarlo a proyectos productivos específicos. Claro. Entonces, eso es un acotamiento importante, no es menor. Entonces, yo diría, una de las ideas precisamente del ministro Quirós y del gobierno era que esto fuera general para cualquier inversor. Y lo que le decíamos desde la oposición es que eso era inconstitucional. Y eso fue acogido, ¿ya? Entonces, se limita. Lo segundo, se limitan las facultades discrecionales que tenía el Ministerio de Hacienda para aumentar los plazos de inversión, ¿ya? Y eso también es muy significativo. Lo tercero, se elimina todo lo vinculado con proyectos conexos, que además, si usted ve ese artículo, es un número que es prácticamente una página del artículo completo, que es todo el número 4 del artículo 29.
se elimina todos los proyectos conexos. Y nosotros decíamos, ¿qué son estos proyectos conexos? ¿Qué significa eso? Eso tergiversa cualquier estatuto de invariabilidad y tergiversa, por cierto, cualquier estatuto de inversión. Efectivamente, nosotros queríamos que se declarara inconstitucional todo el artículo 29, pero nos sentimos satisfechos de que el Tribunal Constitucional haya escuchado de que este artículo era inconstitucional y acogió acotarlo de manera significativa. Y eso creemos que es muy importante. Ya, pues nos quedamos con eso, Jaime Gajardo. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el estudio de Radio ADN. Muchas gracias, Jaime. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.